En esta oportunidad voy a presentar, y es un gusto para mí, presentar al doctor Joaquín Yasser de España, que va a tratar el tema de terapia adyuvante o coadyuvante en tratamiento de fertilidad. Como ya sabemos, el doctor es especialista en obstetricia y ginecología en el Hospital La Fe de Valencia, ginecólogo especialista en reproducción asistida, director médico de las clínicas Ginefif y Ginemet, vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad, miembro de la Comisión de Reproducción Humana Asistida, licenciado en cirugía en la Universidad de Valencia, doctor en medicina con premio extraordinario por la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro del Comité Nacional Representativo de la Sociedad Europea del ESRE, y mucho más. Acá lo dejo al doctor. He querido nombrar su currículum extenso con mucho gusto. Gracias por la presentación. No sé si está ahí el pasador de... Ah, genial. Gracias. Bueno, agradecer pues la presencia aquí. Es complicado, un sábado por la mañana. Y bueno, estamos ya al final del congreso. La verdad que ha sido un congreso fantástico, excelente, y donde hemos tenido pues un montón de visiones y un montón de conocimientos. Y yo, bueno, pues voy a intentar hablar un poco, más que, yo creo que nos podemos relajar, y más que hablar de mucha evidencia y de ese tipo de cosas, que es de muchos datos, más casi de reflexiones personales, ¿no? Porque al final, cuando estamos en la consulta delante de la paciente, tenemos que tomar decisiones. Ahí está la paciente, estamos nosotros, está nuestra experiencia, los datos que tenemos, pero al final tenemos que mojarnos y tomar una decisión, ¿no? Y bueno, con el tema de la terapia adyuvante, yo tuve casi una epifanía escuchando a Ashley Moffett. Ashley Moffett es, yo creo, que la primera autoridad en inmunología reproductiva, y bueno, con gran interés fui a escuchar para ver luego lo que tenía que hacer con los pacientes, y ahí un aspecto importante en lo que es la traslación entre la investigación y la práctica clínica, porque ella terminó diciendo que no intenten hacer nada de lo que yo he hablado aquí, no hagan test inmunológicos, no hagan tratamientos inmunológicos, porque eso no va a ayudar a las pacientes. Y lo primero que intentamos es tener claro el concepto de terapia adyuvante, y más o menos sería, pues, bueno, fármacos, procedimientos quirúrgicos, procesos de laboratorio, medios de cultivo, sin que tengan una evidencia adecuada. Quizá podríamos quedarnos con esa definición, y la comparación sería con las líneas aéreas low cost, donde uno tiene pues un mínimo y luego va pagando más cosas, y esas más cosas le van dando más posibilidades, ¿no? La principal diferencia, y eso yo creo que es clave, es que las compañías no te dicen que la probabilidad de llegar vaya a ser más alta si pagas más dinero, o que la probabilidad de tener un accidente vaya a ser menor si eres capaz de pagar más dinero. Tú llegas, ¿no? Sin embargo, aquí en las terapias, bueno, la paciente entiende, y nosotros entendemos, ahora veremos, que haciendo eso vamos a darle más posibilidades de éxito, ¿no? No lo hubiera hecho, porque creo que la intención es hablar en general del problema de las terapias adyuvantes, pero he tenido la suerte que estos compañeros de la R han hecho una revisión y han revisado toda la evidencia sobre pues las que se han denominado las terapias adyuvantes. La verdad es que es un poco... En fin, voy a intentar hablar de todas, pero en ningún caso, o prácticamente en ningún caso, recomiendan hacer nada. Histeroscopia de screening no recomendado, test de receptividad endometrial no recomendados, test inmunológicos no recomendados, activación in vitro no recomendado, test de fragmentación no recomendado. Aquí sí tenemos que los microfluidos podrían considerarse, la selección espermática a través de microfluidos podrían considerarse, el assisted hatching no recomendado, test genético preimplantacional PGTA no recomendado, es decir, time lapse no recomendado.
Y plasma rico en plaquetas no recomendado, Duostin no recomendado. Prácticamente todas las conferencias de las que hemos hablado, es cierto que hemos confrontado la evidencia, no se recomiendan a las pacientes y, paradójicamente, los medios de cultivo con hialurónico es lo único que dice que hay una evidencia que lo recomienda, creo que es una marca comercial que se llama EmbryoGlue, ¿vale? Sigo aquí, corticoides, estrategias de congelación electiva, y si cuando no hay un factor masculino, antioxidantes, ya las terapias complementarias no hablamos de ello. Entonces, lo lógico sería pensar que si no hay una evidencia, pues no se utilizarán, porque ni las pacientes estarían interesadas en tener tratamientos que no tienen evidencia, ni los médicos tampoco. Pero si vamos a los estudios, este es uno publicado por la HFEA en UK, pues habla de que hasta un 74% de los tratamientos hay alguna terapia adyuvante. Y este es el estudio de Lenser en Australia, donde hace una encuesta a las pacientes y 82% habían llevado. O sea que sí se utilizan. Sí se utilizan a pesar de que no haya una evidencia, ¿no? ¿Y por qué los utilizamos? Pues bueno, ¿por qué los médicos prescriben eso? Este es un libro que aconsejo, aunque el título es incluso grosero para mí, pero que habla de aquellos sesgos que están en la práctica diaria, como es este descrito por Francis Galton, que es la regresión a la media. Si ustedes hacen cosas aquí, pues van a tender a mejorar y ustedes van a creer que han mejorado por las cosas que han hecho. Y eso engarza con este descrito, que es el término de ilusión terapéutica. La ilusión terapéutica viene a decir que aquellas pacientes que se curan sin medicación, también se curan con medicación. Y por tanto, si ustedes prescriben fármacos en pacientes que se van a curar sin medicación, van a creer que ha sido ese fármaco el que los ha curado, ¿no? También hay otros sesgos, este es el que más tenemos nosotros los médicos, que es el sesgo de confirmación, que ya lo describió Lord Molson, es que, bueno, consideramos siempre los datos que son muy contundentes cuando avalan aquella creencia que ya tenemos formada, ¿no? Lo dice, consideraré cualquier evidencia adicional que confirme la opinión que yo ya me he formado, ¿no? Y luego creo que tenemos también, los que hacemos reproducción, un poco lo que está muy de moda ahora llamar el síndrome del impostor, que es que todos pensamos que somos mucho peores y que estamos engañando a la gente porque somos malos, ¿no? Y muchas veces los que hacemos reproducción pensamos que nosotros no tenemos respuestas a las pacientes y que otros van a venir a darle respuestas que nosotros no tenemos, ¿no? Y muchas veces pues hablamos del mundo de la hematología, de la inmunología, y tenemos situaciones tan aberrantes, que nos llegan las pacientes que han ido a consultar a otro profesional, incluso después de transferir un solo embrión sin analizar, te llaman y te dicen, mira, tú ya no eres mi médico, porque yo rechazo mis embriones y ahora voy a ir a un inmunólogo que es y llegan a la consulta, pues como veis aquí, con un montón de pautas en las cuales incluyen pues tratamientos inmunosupresores y de todo tipo, que al final nosotros nos obligan a intentar controlarlos. ¿Y cuál es el aspecto o cuál es la visión de la paciente con respecto a estos tratamientos adyuvantes? Pues mira, esto es un correo electrónico que vosotros habéis recibido muchos así, donde dicen, hola Joaquín, en España ya se tutea al médico de forma habitual, y me dicen, me imagino que te habrán pasado el resultado de mi test, ha vuelto a ser negativo. La verdad es que estamos desesperados. Llevamos 2 años con tratamientos y nos dijiste que el problema era mi edad y con la donación las posibilidades eran muy altas. Llevamos ya 3 transferencias y no hemos tenido ni siquiera un test positivo. Mi cuerpo rechaza los embriones y no se me ha hecho ninguna prueba para detectarlo. Además, no me habéis dado ninguna medicación para mejorar la implantación. He leído que las pacientes tienen que tomar heparina y aspirina para la implantación. Test y tratamientos. Las pacientes demandan test y tratamientos, ¿vale? No. Y tienen un acceso a la información importante, pero quieren test y tratamientos, ¿no? Quizá porque necesitan algo para continuar animándose y seguir los tratamientos, ¿no? Y sabemos que, bueno, uno de los problemas fundamentales, o creo que el problema fundamental al que
con la eficacia de las técnicas que tenemos es que las mujeres desisten, es decir, las tasas de abandono, ¿no? Y aquí vemos cuál sería la tasa esperada de mujeres que consiguieran el niño y cuál es la real y por qué las mujeres abandonan los tratamientos. Con lo cual, pues este tipo de tratamientos a veces ayuda a que la paciente lo quiera intentar. También es cierto que tenemos que tener claro que muchas veces hacemos tratamientos con un uso compasivo, donde el objetivo fundamental no es ya que la paciente tenga el niño, sino que tenga tranquilidad de espíritu, que lo ha intentado todo. Es decir, nos movemos en situaciones especialmente complicadas y con el uso compasivo pues también tenemos que tener cuidado, porque la experiencia vivida con la pandemia, donde se nos administró un montón de fármacos, porque yo estuve ingresado y me administraron un montón de fármacos que luego han demostrado que no había una evidencia. Por tanto, no creo que el médico tomara decisiones frívolas, pero hizo lo mejor que en ese momento creía que podía hacer, ¿no? Y esta parte es importante también. Hemos hablado de las motivaciones en los tratamientos adyuvantes del médico, las motivaciones de la paciente, pero actualmente, sobre todo en España lo estamos viendo, la sociedad quiere estar presente también en la relación médico-paciente. La sociedad quiere tener claro qué está pasando ahí y si se están dando unas condiciones adecuadas, ¿no? Y esto fue poco donde movió muchos aspectos. Este fue un documental que hizo la BBC, en el cual pues se hablaba de este tipo de tratamientos adyuvantes, de lo que se pagaba por esos tratamientos, donde había parejas que se comentaba que habían pagado hasta 6.000 libras por tratamientos que no tenían efectividad o que no había una evidencia de que tuvieran efectividad. Y todo aquello que nos estaban pidiendo que hiciéramos cosas que nosotros ni siquiera teníamos claro que tendríamos que hacerlas, pero nos las pedían, de repente la sociedad dice: oiga, ¿usted qué está haciendo? Está haciendo tratamientos que no tienen una evidencia adecuada. Y de ahí sí es cierto que hay una corriente sobre si el hecho de la necesidad de las pacientes podría generar que hubiera, se habla incluso de la estafa del IVF, e incluso hay activistas que están en contra de la fertilización in vitro, y además pues no solamente activistas, y eso era una página web de una señora que está en contra de los tratamientos de fertilización in vitro porque dice que es un negocio que no. También en los médicos hay preocupación, ¿vale? E incluso se ha intentado estratificar la diferencia que habría entre un tratamiento experimental, un tratamiento innovador o un tratamiento ya establecido, ¿no? Y algunos médicos pues hablan incluso de que hay que regular los tratamientos de fertilización in vitro, y hay que decir, o el Estado tiene que entrar a decir qué tratamientos se pueden utilizar y qué tratamientos no se pueden utilizar en los tratamientos de fertilización in vitro. Este es un trabajo escrito por Jack Wilkinson, pero si nos fijamos, de todos los que firman el artículo, ninguno ve pacientes. Quizá Ben Willem Moll habrá visto a lo mejor alguna vez en su vida, pues al principio sí, pero ninguno ve pacientes. Hay estadísticos, hay investigadores, hay activistas, pero no ven pacientes, ¿no? E incluso esta señora, yo escribí, no sé, parece razonable que las pacientes tampoco pueden esperar a que haya una evidencia para empezar, y bueno, en fin, por poco me cancela, y no es un tema que podamos hablar, ¿no? También es cierto que, claro, aquellas que se quejan de los tratamientos adyuvantes son aquellas que no se han quedado embarazadas. Esto es un trabajo de Lensen donde habla si las pacientes después, cuando son informadas, están más incómodas, y lógicamente aquellas que les ha ido mal. Pero nosotros incluso en España tenemos periódicos de máxima difusión donde se envían cartas de pacientes que les ha ido mal la fertilización in vitro, acusando a los médicos de realizar prácticas poco éticas y que tienen que ser absolutamente reguladas, ¿no? Y por tanto llegamos aquí a una situación, ¿no?, de que ¿qué hacemos? Como ha hablado el doctor Polichos, claro, la evidencia, el cobrar por los tratamientos,
Pero claro, luego están los sacerdotes de la evidencia, de que la evidencia es como una especie de nueva religión, donde todos son verdades absolutas que no se pueden cuestionar y que, bueno, pues tenemos que hacer solamente cosas que hayan mucha evidencia. Pero claro, nosotros estamos con la paciente y las verdades no son absolutas, ¿no? Porque mira, os traigo aquí un artículo que se ha publicado en una revista revisada por pares, donde unas señoras que se hacían tratamientos en Estados Unidos se randomizaban para que unos señores que estaban en India rezaran por ellas o no durante los tratamientos de fertilización in vitro, ¿vale? Y lo que ocurrió fue que había mejores posibilidades en aquellas mujeres por las cuales en India estaban rezando por ellas para que se quedaran embarazadas. Bueno, es un trabajo randomizado, publicado en una revista por pares, con cual cualquiera puede decir, mira, vamos a hacer esto porque realmente hay una evidencia, ¿no? Pero uno puede decir, oye, no, es que un trabajo solo no, ya los metaanálisis, ¿no? Porque entramos ya en la dinámica de los metaanálisis. Pero claro, los metaanálisis también son dinámicos y complejos. Yo os traigo aquí un ejemplo que es significativo, que es el del scratching endometrial, ¿vale? Que tiene mala prensa, no lo hacemos nadie, ¿vale? Porque, bueno, en fin, no está bien visto. Este es un primer trabajo publicado por Varas, donde parecía que las tasas de implantación eran más altas. Hubo varios trabajos. De repente Cochrane dice que mejora las posibilidades de embarazo. Claro, Cochrane ya es lo máximo que puede haber, con lo cual significa que el scratching mejora las posibilidades de embarazo. Pero posteriormente, incluso hay dos editoriales de Human Reproduction hablando en contra del scratching, ¿vale? Posteriormente, Lensen publica un artículo con un buen diseño, incluyendo un montón de pacientes, donde ve que las tasas de embarazo eran similares. Bien es cierto que podían hacer el scratching hasta el tercer día del ciclo, ¿vale? Hay otros trabajos donde hablan que, que en fallo de implantación sale significativo que el scratching podría mejorar, ¿vale? Y este es el trabajo definitivo en el que hablan de que, aquí ya íbamos a tener la verdad absoluta. Y esto es lo que obtienen, es decir, grupo control y grupo con scratching, ¿vale? No fue significativo, tampoco nos dieron la P, porque ahora ya la P ya no se da, pero yo creo que la P hubiera sido significativo, hubiera inducido a engaño. Pero quiero decir que estamos al límite y que al final tomamos decisiones en función de los datos que tenemos, pero los datos muchas veces hay que interpretarlos con cautela, ¿no? Este es un último trabajo que se ha publicado recientemente, el grupo de Valencia con Carmina Vidal, y sale con una mejora cuando se realiza scratching. De hecho, en el sistema de semáforos de la HFA, el scratching lo ponen de color ámbar y hablan de que se necesitan más estudios para poder tener resultados, ¿no? Y en ese mismo, por poner un ejemplo, habla de que el PGTA no hay que hacerlo, ¿vale? No se recomienda y lo pone en rojo, ¿no? Y lo pone a la altura de la acupuntura y las hierbas chinas, ¿no? Claro, hay que ver qué es lo que estamos midiendo, porque si lo que estamos midiendo es que una señora que se le extraen 10 ovocitos, si a esos embriones se les hace PGTA o no, pues al final las tasas del niño por procedimiento, por punción, van a ser exactamente las mismas. Pero claro, vamos a tener que hacer menos transferencias y vamos a tener que valorar otros aspectos, que las técnicas no solamente van a dar un aumento de la tasa por punción, sino que vamos a tener otros factores que van a definir el éxito, como el tiempo que la mujer consigue el embarazo, que es clave no solamente para que tenga un niño, sino para que pueda completar su familia, y las tasas de desistimiento, que van a ser menores si una paciente ha tenido una transferencia o ha tenido 6 transferencias, para al final no quedar embarazada, ¿no? Por tanto, y sobre todo, ya terminando, en estos aspectos, y esto es un trabajo que publicamos en Human sobre
la decisión de la paciente, al final el hablar con la paciente y tomar decisiones conjuntamente y analizar la información de que se dispone es clave para decidir sobre este tipo de tratamientos. Porque lo que está claro, y vuelvo otra vez a las tasas de mujeres que estaban, digamos, poco contentas con los tratamientos adyuvantes, la mayor parte de ellas es aquellas que no habían tomado decisión en los tratamientos. Y eso es absolutamente clave. Por tanto, es una decisión que tenemos que tomar con la información. Cada tipo de paciente podemos tener decisiones distintas y siempre sabiendo trabajar con la honestidad y detectando cuando realmente en algún momento habrá que parar y siempre habrá algo que poder intentar, y eso, tiene que medirse claramente cuando uno está con la paciente en la intimidad de la consulta. Nada más, y sí invitarlos a los que puedan venir al Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad, que este año lo hacemos en La Coruña. Esperamos más de 1.500 asistentes. Tenemos un programa que hemos diseñado con mucho cariño el Comité Científico y estaremos encantados de contar con la presencia de todos vosotros. Gracias. Invito al público para hacer las preguntas pertinentes. Vemos que siempre es muy importante la comunicación con el paciente, el informarle a la paciente antes de empezar el tratamiento, y sigue siendo lo primero la consideración de la edad, sacar el mayor provecho de la forma como estimular a cada paciente de acuerdo a sus características, y todo lo que es tratamiento adyuvante podría ser una ayuda, pero también hay que informar a la paciente de sus beneficios, porque día a día tenemos pacientes que llegan a nuestra consulta con un año de terapias adyuvantes, con una lista larga de antioxidantes, y bueno, es importante informarles todos a las pacientes para que comprendan sus posibilidades de éxitos de acuerdo a al estado en que se encuentran. ¿Alguna pregunta más? A través de las ponencias hemos visto que muchas de las fortalezas de los tratamientos adyuvantes que nosotros teníamos en consideración se han ido cayendo, ¿no? Pero dentro de ellas, ¿cuál es la que usted piensa que podría ser de más ayuda para una paciente que son las difíciles, las bajas respondedoras? Bueno, es complicado, es extremadamente complicado. Pero, por ejemplo, para mí todo lo que sea mejorar las tasas de desistimiento es importante, ¿no? Y, por ejemplo, pues la realización del Duostin en la práctica diaria, pues si se considera, es que lo que nosotros utilizamos muchas veces pensamos que no son terapias adyuvantes y lo que utilizan los demás sí, ¿no? Por eso he querido hacer esta revisión, hacer mención a esta revisión extensa, ¿no? Pero, por ejemplo, el Duostin a mí me resulta altamente satisfactorio a la hora de que las pacientes se comprometan y que podamos hacer más accesible la posibilidad de tratamiento y, por tanto, disminuir las tasas de dropout teniendo en un ciclo o en un mes la posibilidad de hacer 2 recogidas ovocitarias. Desde luego que sí. Bueno, también quiero comentar, yo a través de todo mi ejercicio siempre he tenido pacientes que vienen con estradioles altos en segundo día, que ha sido un tema que se ha conversado, ¿no? Entonces, soy de las personas que no inicia con un estradiol elevado, y cuando he usado el priming con estrógenos, se me han bloqueado mucho las pacientes. Entonces ahora me he ido hacia los anticonceptivos, pero encuentro que ¿cuántos días utilizarlo? Porque lo que recomiendan es 14, y sin embargo, ¿usted qué es lo que normalmente considera? Yo creo que el priming con anticonceptivos con 2 semanas, o más de 2 semanas no, porque cuanto más tiempo vamos a tener, sobre todo porque vamos a hacer, en la inmensa mayoría de los casos, vamos a hacer el triggering con agonistas, y cuando la paciente lleva mucho tiempo con anticonceptivos, el fallo de triggering es mayor.
yo creo que más de 2 semanas no mantendría el anticonceptivo en la situación actual. O sea, no usar más de 2 semanas los anticonceptivos. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta final. Sé que estamos un poco agotados de tiempo. Joaquín, a lo largo de todo el Congreso hemos venido escuchando de todas las terapias ayudantes, pero lo cierto es que la baja respondedora es baja respondedora y al parecer no hay nada que se haya demostrado y que haya un acuerdo unánime que esto es lo mejor. Sin embargo, quiero enfocar la pregunta en la experiencia en el uso de la hormona de crecimiento. Hoy acabamos de escuchar a Polizos que parece no hay evidencia, mejor dicho, es categórico, es decir, que no hay evidencia, pero en tu caso, en tu ponencia, dijiste que te daba resultados. Quisiera en todo caso que nos reiteres tu experiencia con la hormona de crecimiento. La verdad que no puedo ayudar mucho porque en España no se puede prescribir, solamente es de administración hospitalaria y por tanto tiene que llevar un visado del inspector, y la indicación de la hormona de crecimiento en absoluto es la fertilización in vitro, tiene que ser fuera de ficha técnica. Sí es cierto que algunas pacientes bajas respondedoras, no muchas, pero algunas pacientes lo han podido conseguir o porque bien viven en Gran Bretaña o bien porque son médicos y trabajan y bueno, lo hemos hecho con las pautas que hay publicadas y es cierto que yo he tenido buenas experiencias y bueno, hemos conseguido respuestas que eran bastante adecuadas para lo que preveíamos, pero no puedo dar la evidencia es la que ha comentado Nikos, en el sentido de que el metaanálisis, lo que pasa que los estudios que hay introducidos dentro del metaanálisis son bastante caóticos y el metaanálisis sí que mejoraba la respuesta y las tasas de embarazo. Pero el trabajo que hizo Norman en Australia, que es el que mejor diseño, bien es cierto que tuvo que pararlo antes, pero no obtuvo diferencias en aquellas pacientes que llevaban hormona de crecimiento. Por tanto, bueno, está ahí, es una herramienta que se tiene y a veces hay que hablar con la paciente y también depende de la disponibilidad que se tenga, ¿no? Pero en España es extremadamente complejo porque cualquier fármaco que utilizamos fuera de ficha técnica, que claramente utilizamos fuera de ficha técnica, tiene que haber un consentimiento previo, específico y la seguridad jurídica es un poquito menor. Muy bien. Doctor Mansur. Bien cortita. Todos hemos tenido la oportunidad de tener estas pacientes que caen en manos de un chanta, por llamarlo así, que las llena de medicamentos, como el ejemplo que tú diste, y la verdad que son inescrupulosos y pueden ser muy peligrosos, y es nuestra obligación ahí simplemente a los pacientes hablarles con la verdad. Usted es dueña de seguir en manos de, pero no hay ninguna evidencia que sostenga. Y decirlo firmemente, aunque la otra persona sea importante en nuestro medio, desenmascarar lo que no está probado. Pero el otro ejemplo que diste es como inevitable no solidarizar con la paciente. Después de 3 intentos fallidos de transferencia que no implanta, ella dice, no tendré algo, estúdiame un poco más. Y ahí va mi pregunta, ¿cuántos ciclos fallidos de transferencia de embriones euploides esperas para estudiar a esa paciente? ¿3? Nosotros con 2 transferencias de embriones no siempre euploides, pero de alta capacidad implantatoria, es decir, euploides o con menos de 35 años o de donación, a la segunda transferencia que no lo conseguimos, hablamos con la paciente y explicamos que hay una serie de test que se han propuesto para estos casos, en situaciones en las cuales la probabilidad de que sea por mala suerte es menor. Siempre hacemos una ecografía de alta resolución después del primer o segundo fallo para ver que el útero no hay ningún factor a considerar y nosotros en el protocolo esperamos al tercer fallo, pero es cierto que las pacientes al segundo fallo ya demandan test y ahí pues explicamos un poco la evidencia de cada uno y vamos adelante con los test. Muy bien, doctor Yasser, felicitarlo por la exposición a través de todas sus exposiciones, encantada. Yo he disfrutado muchísimo, sé que el público también, y le estamos muy agradecidos. Muchas gracias.